Los invito a abrir sus Biblias en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 12. Y en el día de hoy vamos a hacer los versículos del 5 al versículo número 11. En esta ocasión le he decidido poner un título, y el título es El cuidado paternal de Dios. Vamos a ver el cuidado paternal, entonces, de nuestro Padre, ¿sí? Del versículo número 5 al versículo número 11. Le voy a hacer un pequeño resumen por si no entiende nada, de entrada para que puedan entender, ¿sí? Aquellos también que están en el aula, con este pequeño resumen van a poder entender varias cosas. ¿Qué va a tratar el autor? O sea, todo viene tratando un mismo tema. Bueno, lo que va a tratar el autor es que él va a empezar a hablar de la disciplina de Dios. Ahora voy a explicar qué es esa disciplina de Dios, ese cuidado paternal de Dios, ¿sí? Pero él le va a empezar a explicar cómo deberían interpretar estas clases o los sufrimientos que tenemos que pasar nosotros como cristianos. Y estas clases de sufrimientos vienen para purificarnos a nosotros, o para limpiarnos, o para santificarnos. El autor nos va a mostrar para poder participar de su santidad. Ahora, esto tendría que ser para nosotros una evidencia del favor que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, ¿sí? Él no quiere que nosotros nos desalentemos, porque cuando éramos chicos, generalmente aquellos que tuvieron padres, quizás la vara los desanimó y los desalentó, pero él está diciendo que esto suceda todo lo contrario, que cuando venga el sufrimiento o la aflicción o la vara del Señor para la corrección, que no nos desalentemos, que no perdamos la esperanza, sino todo lo contrario, amados, cuando veamos la mano de Dios, que nos alentemos. ¿Por qué? Porque el Padre, o sea, Dios al que ama, disciplina. Entonces, ahora vamos a ver un poquito qué es esta disciplina. Pero la disciplina quiero que entienda que no es punitiva, o sea, no es que Dios nos disciplina, aunque a veces puede venir por el pecado, pero no siempre viene por el pecado. Vamos a ver esta disciplina. Ahora vamos a ver qué es disciplina, ¿sí? No siempre es lo que ustedes piensan que es, pero no es punitiva a causa del pecado. Puede ser como Job, en un caso que no había y Dios vino a trabajar algo, a sacar algo de nosotros, ¿sí? Tampoco es de su desagrado. ¿Por qué dirá esto, amados? Porque no es punitiva, porque eso sucedió en la cruz. Entonces Dios no viene de una forma a castigar y pegar así, como ustedes o algunos pensarán. Eso sucedió una sola vez y fue en la cruz. Y esos latigazos que vemos ahí fueron en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué es esta disciplina? Bueno, esta disciplina significa que tenemos el favor y la gracia de Dios con nosotros. Pues el fin de Dios, ahora vamos a ver esto, porque no es el fin final de, vamos a decir, el sufrimiento. Vamos a ver que es un medio que Dios utiliza para perfeccionarnos a nosotros, pero tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Amado, Dios no está agradado acá vio a esos padres que a veces, no sé si, espero que no, se gozan, se deleitan, no hay ningún deleite en eso, sino que hay un fin para esto. ¿Y cuál es? Bueno, si ustedes ven ahí lo que dice el autor, van a ver que es para que participemos de su santidad. Fíjese el versículo número 10. Pero este es para lo que no es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad, dice el autor en el versículo número 10. Pedro, acuérdese que dice que Dios es santo y sed santo porque Él es santo. Entonces, y de otra parte en Mateo 5 dice que debemos ser perfectos, como Él es perfecto. Por supuesto, escuche, la vara externa nunca va a lograr eso, porque lo que la ley nunca logró, vimos, es la santificación. O sea, la ley externa, la vara puede... Ustedes conocen el chiste ese malo que he contado hace mucho,
de la chiquita que venía gritando y gritando atrás de un vehículo, y la mamá le decía, callate porque te doy, callate porque te doy. Entonces se quedaba así, y dice, bueno, me callo, pero adentro mío sigo saltando, decía. O sea, la vara puede ser externamente corregir una gracia común, pero internamente no va a hacer nada, porque el pecado está interno, ¿sí? Ahora esta disciplina es para los hijos de Dios que han recibido, vamos a decir, la gracia, han sido justificados, ¿sí? Y ahora forman parte de la familia de Dios. Escuchen, yo tengo acá arriba nuestra confesión del año 1689, donde aparece el capítulo 12 de la adopción. Escuche, dice lo siguiente, es corto. A todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo, Jesucristo, y por amor a éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos y reciben el espíritu de adopción. Tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar Abba Padre, reciben compasión, protección, provisión, y escuche esta parte, y corrección, como por parte de un padre. Nunca son desechadas, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Eso lo van a encontrar en el mini resumen de nuestra confesión. Y abajo van a encontrar Hebreos capítulo 12, versículo número 6. En el subpunto número 6, ahí abajo, ¿lo ven? Dice, acá en la parte de acá, si tiene la confesión, yo lo marqué, que dice, y corrección. O sea, si usted forma parte de la adopción, o sea, si ha sido adoptado, téngalo por seguro que la mano del Señor va a estar limpiándole ahí, va a estar restregando, sacando cosas. ¿Pero para qué es? Para que usted participe ¿de qué? De su santidad. ¿Cuántos de ustedes fueron a la escuela? Bueno, yo sé que hay muchos que están más versados que yo en las materias del mundo, ¿no? Pero cuando tuvieron que estudiar, ustedes siempre tenían una materia, un área que rendir, como lo que sea, matemática, lengua, física y química, lo que hayan tenido que ver la materia. Algunos hayan terminado la secundaria, en otro lado creo que le dicen la bachillerato, otro la universidad, pero siempre han tenido un tema, vamos a decir, que desarrollar en su vida secular, con el fin de estudiar y alcanzar algo para esta vida que les sea provechoso y poder desempeñarse en el lazo que tenemos en esta vida. Pero eso, amado, dura un lazo de tiempo. ¿Cuánto puede durar hasta que usted termina de estudiar todo eso? Un par de años, y después de eso lograr algunas cosas que quizás viva unos 10, 15, 20, 30, 40 años más. Pero en esta materia que nosotros estamos, yo le llamo, le puse un nombre a esto, yo le llamo la escuelita de Dios, o la escuelita le digo a esto. No es para un tiempo, esto es en esta escuela que estamos nosotros, o algunos están en el bachillerato y otros están ya en la universidad directamente, no sé si me entienden, en el sentido espiritual. Nos va a servir, lo que usted tenga, el título o lo que sea, le va a servir por un tiempo para esta vida, así sea provechoso. Pero aquellos que terminan acá, esto le va a ser para la vida eterna. Toda esta escuela, toda esta disciplina, lo que el Señor hace, vamos a ver la palabra disciplina, ¿qué significa? Disciplina no es una vara que usted piensa que le está pegando, es como un Dios que está enojado y le pega cada cosa acá, no, eso es Moisés, amados. Estamos bajo la gracia, pero estar bajo la gracia significa bajo el cuidado también. Entonces, para esto nosotros tenemos que, en la vida cristiana o en la escuela, o vamos a decir acá en la iglesia, que también es una escuela, nosotros aprendemos muchas materias. Una de ellas es la teología propia. La teología propia aprendemos el carácter de Dios, pero también aprendemos otras materias como la ética cristiana. La ética cristiana, vamos a decir,
Es como, para eso tenemos que conocer las Escrituras para poder discernir lo bueno y lo malo y tomar decisiones morales en nuestras vidas. Pero en el día de hoy vamos a ver que aparte de todas estas cosas que conocemos como el estudio que tenemos nosotros de las Escrituras, Dios utiliza otra escuela, que es la disciplina. Y a veces, amado, vamos a ver que viene por el sufrimiento, como dice Pablo en una parte del libro de Hechos 14, creo que 22, dice que es necesario que entremos en el reino de Dios con mucho sufrimiento. Y no solo se nos concedió que creamos, sino que padezcamos. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, amados, que en nuestra vida cristiana tenemos que rendir materias. Ustedes estudiaron para algo, quizá para lograr algo que sea provechoso y poder desempeñarse en esta vida. Pero los que están en la escuela del Señor, vamos a ver que hay materias que tenemos que rendir. Y lo vuelvo a decir, es como la escuelita del Señor. En su divina gracia, en su divina providencia, Dios no solo permite, Dios decreta. Vamos a decir, ¿qué cosa? Bueno, amados, hay algo que se llama, a veces es por medio de sufrimiento. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Deleitarse? ¿Acaso Dios es como que está jugando un videojuego? A ver, veo esa gente que le gusta, yo no sé, espero que ustedes no participen, de eso no creo que no hay ninguno acá. Pero hay unos videos que ustedes los ven ahí en otra cosa y aparece un hombre con una pistola que no se le ve en la mano nada más. Y el hombre hace tuc, 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 y mata, le pega en la cabeza, le pega a la embarazada, mata a policía. Pareciera que Dios es así, si Dios se divierte, ¡ja, ja, ja, qué buen sufrimiento! No, amados. El propósito de Dios es por cada golpe que Él da y cada cincelazo y cada martillazo que pega en nosotros, es estampar la imagen de su Hijo en nosotros. Y ese es el propósito, amado. Quítese de la cabeza si cree que Dios es malo, que Dios le ha sacado esto, que le ha sacado aquello. Quizá usted no lo vea hoy, pero el día de mañana cuando usted mire y vea completamente todo como es, entonces va a poder entender. Quizá cuando éramos chicos, aquellos que tuvieron padres, porque saben que yo no tengo ni siquiera una foto, nada, y no sé ni quién fue mi padre biológico. Entonces cuesta entender el amor. Y aquellos que tuvieron padres quizá lo conocen, pero no tuvieron el cuidado paternal de un padre, por lo que sea, conflictos, divisiones, divorcios, peleas de padres, no pudieron gozar de eso. Quizá cuesta poder entender qué es el amor de un padre, amado. Quizá el amor del padre para algunos es que les compre cosas, les ponen la tele ahí y ya está, un celular, como vemos el día de eso, no es amar, o darle todas las cosas. O otro quizá el amor del padre es pura disciplina, golpe y nada más. No, amados. Entonces por ahí cuesta formarnos un poco en la cabeza qué es, pero tenemos que entender si Él nos ha adoptado, nosotros creemos en eso de la adopción, esa doctrina, Él nos va a cuidar, nos va a disciplinar. Y para eso yo me he buscado la palabra disciplina, para que puedan entender. Esta palabra, amados, para que, escuchen, si usted no entiende la palabra disciplina, nunca va a poder disfrutar, porque hay dos cosas que no tenemos que hacer la disciplina de Dios. Una es menospreciarla y la otra es que no tenemos que desmayar. Pero para eso tenemos que entender qué es la disciplina. Y esta palabra que vemos acá en el libro de Hebreos vino de la palabra de paideias. ¿Se acuerdan cuando yo hablo de los paidobautistas, que bautizan bebés? Bueno, viene de ahí. La disciplina es paideias. Ahora, ¿qué significa? Esto viene de una palabra que quiere decir instrucción de niños, ¿sí? O sea, se refiere, si no entienden nada de esto, a la instrucción amorosa que tiene Dios, pero es una instrucción amorosa correctiva, no punitiva, sino correctiva. Ahora tiene un propósito, sí, amado. Él está interesado no solo que la imagen de Cristo sea formada en nosotros, sino que también nosotros crezcamos espiritualmente. Y ese es el fin. ¿Cuál es? Bueno, que participemos de su santidad. Y para eso, amados, va a Él tener que trabajar en nosotros. Aunque bien sabemos que nosotros, aquello que conocemos de la justificación, eso es un acto legal, una sola vez hecho y para siempre.
la santificación en Jesucristo también, pero después está la santificación progresiva, y eso es lo que estamos hablando, y entra dentro de la disciplina, porque el padre que ama a su hijo lo va a disciplinar, ¿sí? Va a ser nos va a estar cuidando. De eso significa esa palabra disciplina, paideias, instrucción de niños. ¿Para qué, amados? Para que podamos vivir la vida cristiana que Él quiere, como sus hijos. Imagínense si Él nos hubiera dejado como estábamos ahí hace tiempo. ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Sí? Entonces, esa es la idea de esa palabra, viene de paideuo, que significa instruir como un niño. A veces no solamente basta, si usted era bueno, me viene a la mente 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, que la palabra de Dios es peuteneutos, es soplo de Dios, que es útil para qué, para la corrección. Pero escuchen, la palabra de Dios a veces no basta. O sea, ¿cómo mira eso usted? Sí, porque hay gente que se sabe los textos bíblicos, se sabe que no tiene que hacer esto, se sabe que no tiene que hacer aquello. Y me dice, sí, ya lo sé, claro, porque hasta te le puede recitar dónde está el versículo. Pero no basta. Y ahí es donde entra el Señor con su vara correctiva. ¿Sí? Porque muchas veces, dígale a un chico que le diga, te dije que no digas, sí, ellos saben que tienen, vamos a decir, un chico que no tiene que hacer tal cosa, hacer, estudiar esto, y esto. Y él sabe, o sea, ley sabe, porque si no, pela viene. Cualquiera de los cristianos sabe, no hagas esto porque tal cosa. Bueno, no significa, a veces por veces la palabra de Dios es útil para la corrección, sí, pero no solo eso, que a veces tiene que venir lo que conocemos como la disciplina, el cuidado paternal, porque fíjese lo que dice ahí, lo voy a leer, versículo número 5, y el versículo número 5, amados, viene de Proverbio capítulo 3, versículo 11 y 12, eso que dice ahí, fíjese que dice así, y ya habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, esta parte que dice hijo mío, eso es Proverbio capítulo 3, versículo 11 y 12, esta parte, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Fíjese, la parte, ¿por qué quise decir? Mi interés, como la otra vez, quiero que entienda. Quiero que comprenda, no que obedezca así ciegamente, como decía, haz esto, sí, papá. Y obedecía, pero después era porque estaba la ley. ¿Cuánto de muchas personas conocen que obedecen porque venían a la iglesia, porque decía el pastor? Pero nada más, porque internamente no había un deseo de obedecer. ¿Pero por qué? Porque digo siempre lo mismo, debe entender usted. ¿Por qué? Una de las cosas que vamos a ver dentro de un rato es para no menospreciar. Cuando su papá le disciplinaba o en algún lado, quizá usted no entendía, no valoraba, eso es menospreciar, es no darle el valor que tiene que darle. Por eso, pero ¿cómo darle un valor a Dios? O sea, claro, eso que está haciendo tiene un valor precioso. ¿Cuál es? El cuidado de Él. Amados, ¿cuánto conocen Romanos capítulo 1, versículo 18, versículo 24, versículo 26? Dice que Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Sabe por qué? Porque Él, de verdad, ya sabe, ¿no? Que ellos conociéndolo a Él no quisieron glorificarle. Dios los entrega, los deja en sus propios pensamientos, sus propias vanidades para que hagan lo que quieran. Pero a sus hijos no, amado. Entonces debemos valorar este cuidado, ¿sí? Pero con un fin de no desmayar. Vamos a ver dentro de un rato. Entonces, pero fíjese, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, escuche, y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, esa palabra azota es mastigoi, que viene de la palabra de mastigo, de mastic, que significa que nosotros lo conocemos como látigo. O sea, todo el que ama significa látigo, amado. Los extremos son malos, amados, pero vemos que en el día de hoy se ha sacado la vara, o sea, la corrección, y vemos que el Señor sigue teniendo su vara para seguir corrigiendo, incluso a sus hijos, amados, y no vamos a decir que es por ley, porque si hablamos de castigo y de azotes, conocemos a aquel que fue azotado y nunca hizo nada, amado. Y ahora vamos a ver un poquito sobre eso. Entonces, aquellos que, antes de ponerme a hablar sobre ese contexto histórico, un poco, escuchen,
esto tiene un propósito, o sea, en nosotros. Pero estamos tratando el contexto histórico de Hebreos. Y antes de empezar a ver un beneficio más para nosotros, porque en el día de hoy estoy hablando más de nosotros. Ya no estoy hablando como otras veces. Todo esto de acá en adelante ya viene, vamos a decir, tantas exhortaciones para una vida práctica en nuestra vida, ¿sí? Pero en el contexto histórico, ¿qué estábamos viendo? Personas que se estaban yendo, ¿sí? Sí, algunos de ellos no eran sus hijos, se estaban yendo, o sea, eran los apóstatas. Pero algunos de ellos, estábamos a decir que eran, no sabemos quién, pero algunos eran sus hijos, se estaban desviando de la fe. Y ahí, escuche, también donde Dios, ¿se acuerda lo que dice Corintios? ¿Qué dice? Que es necesario que adentro de la iglesia haya divisiones. Dios zarandea a su iglesia, Dios está zarandeando su iglesia. ¿Por qué? Porque aquello, ¿y cuál es el zarandear? Bueno, amados, presta atención a esto porque tarde o temprano ya va a participar de esto. Viene el sufrimiento, viene esa aflicción, en 2 Corintios capítulo 12, versículo creo que 7, dice que el Señor le mandó un aguijón ¿a quién? A Pablo. Creemos que era quizás porque era un hombre que tenía conocimiento, era fuerte en su palabra, pero creemos que era por el orgullo que tenía en el principio, quizá que él fue al tercer cielo, vio ciertas cosas, entonces Dios le bajó un poco, le mandó eso. ¿Por qué? Porque le dijo que por medio de ese sufrimiento, o sea, era que él, no me acuerdo si me ayudan, por si no tengo que buscar, no sé si se van a acordar, 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, dice que en la debilidad se ve, ¿se acuerdan? No, sí, no, lo busco rápido. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Se perfecciona en la debilidad. Ahí está. Ahí nomás, porque tengo otros textos. Entonces vemos que es así. Vemos que entró el cuidado con Pablo. ¿A dónde lo vemos en otra vez? Bueno, lo vemos en Pedro. En una parte, Pedro no sé si está bien la palabra, se envalentonó. Se enorgulleció de que él no lo iba a negar. Aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Así dijo Satanás, bueno, veamos, vamos a probar a ver qué tal. Y fue así que ustedes saben que lo pidió, el Señor le dijo, Satanás te ha pedido. Y eso que él profesó con su boca, después lo negó. Entonces, vemos que Dios tarde o temprano, en algunas áreas que tenemos nosotros, vamos a ser zarandeados, amados. Pero no nos desanimemos, porque los que no son de la iglesia, ¿qué van a hacer? Se van, como flexibles, se van, porque Dios va a probar, va a zarandear por medio del sufrimiento, aquellos que vienen con un gozo, una alegría, al principio los afanes, la tristeza, van a decir, no, para esto mejor me voy. Pero amados, Dios no anda disciplinando ahí hijos que no son de Él. Fíjese, ¿se acuerda Mateo 10, versículo 17? Donde el Señor habla de que, hablando del Señor Jesucristo, que le dijo a sus discípulos así lo siguiente: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Ya le prometía el Señor a sus discípulos que ellos iban a ser entregados. Escuchen, la sinagoga sería como que lo metan acá dentro de la iglesia y le golpeen a los mismos discípulos. Eso en Mateo 10, versículo 7. En Mateo 20, 19 dice: y entregarán a los gentiles para que escuchen, encarnezcan, le azoten, escuchen, y le crucifiquen, más al tercer día resucitará. También el Señor Jesucristo no estaba excepto de esto. También fue entregado, ¿para qué? Para le azoten. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque la palabra que estamos estudiando acá es la misma, la palabra azote que aparece ahí, es mastigó, que es desmastic de látigo. Amados, si el Señor Jesucristo fue azotado así, amados, es muy posible que nosotros quizás nos recibamos el látigo físico, pero sí, amados, hay muchos que se le cortaron la cabeza, se crucificaron, pasaron muchos padecimientos. Entonces, pero esto es en el sentido, podemos decir, de beneficioso por el Evangelio. Pero acá la disciplina a veces puede llegar a ser a causa de un pecado, que el Señor puede llegar a entrar, ¿sí? A veces por algo que nosotros no vemos, y el Señor va a sacar afuera aquellas cosas que tenemos. Por eso, escuche,
quiero que entiendan esto, amado. Mucho, por eso yo estoy en contra de eso. Dicen, cuando hablamos del amor de Dios, en el sentido paternal de Dios, ¿qué vemos? Que Dios es amor, le tiramos un besito. El amor de Dios, o sea, solamente venía a conocer el amor de Dios. Pero en el amor de Dios, amado, al que ama, disciplina. Por eso que a veces se tiene una visión distorsionada de los atributos de Dios. Pero en el plan redentor que Dios tenía y tiene, por medio del Señor Jesucristo, de llevar muchos hijos a la gloria, su hijo también tenía que padecer, sufrir y va a ser azotado, ¿sí? Porque él es el autor de la salvación, autor de nuestra fe, consumador de nuestra fe. Y él, por medio del sufrimiento, dice la Biblia en el libro de Hebreos, que fue hecho perfecto. La palabra es teleio. Pero ¿cómo fue esa perfección? Por medio del sufrimiento, amado. Ahora, ¿necesitaba sufrir para ser perfecto él? No, amado, acuérdese que estamos hablando de Jesús, la parte humana de él, el cabeza federal que nos iba a representar. A nosotros no estamos hablando de la deidad de él. Ya es perfecto, ya es santo. Pero el hombre, el representante de nosotros, o sea, ese autor de la salvación, debía ser hecho perfecto, o sea, completo, ¿sí? ¿Y cómo iba a ser eso? Dice el libro de Hebreos. Bueno, por medio del sufrimiento, ¿sí? En Hebreos capítulo 2, versículo 10 vimos esto, que a pesar de que él era el Hijo de Dios y que no merecía el sufrimiento, como vemos en Hebreos 5, 8 que vimos, por medio de su sufrimiento que alcanzó la perfección. Acuérdense, no estamos hablando de la divinidad del Señor, estamos hablando de la humanidad como representante nuestro. Esto ya lo vimos en prédicas anteriores. Teniendo en cuenta esto en nuestras mentes, no debería entonces sorprendernos a nosotros que somos adoptados. Somos hijos de Dios, pero adoptados. Esa es la diferencia con el unigénito, hijo de Dios. Nosotros por adopción, ¿sí? Ahora, para poder recibir esa herencia, escuchen, esto no es por obra, no es que tengo que ser un mártir y sufrir mucho para lograr entrar al cielo. No, pero es por medio del sufrimiento, como dijo Pablo, creo que en Hechos 14, 22, dijo que es necesario porque por medio del sufrimiento heredemos el reino de Dios, o sea, heredemos esa herencia que tenemos. Hay de aquellas personas, amados, que lo vemos codeándose con el mundo, riéndose con el mundo, participando de las cosas del mundo, porque el mundo, amado, no nos quiere, el mundo nos va a escupir, el mundo nos va a apedrear, el mundo nos va a insultar, porque no nos quiere. Entonces, por medio del sufrimiento que viene, Dios trabaja en nosotros. Y ahora vamos a ver qué es lo que trabaja en nosotros, amado. Porque así es como nosotros vamos a recibir, ¿no? ¿Por dónde empieza el juicio de Dios? Dice Pedro, por la casa. Imagínense si empieza eso por nosotros. ¿Qué será del impío, amados? Si ya está trabajando con nosotros. No para alcanzar una salvación por sufrimientos. Pero si usted es un hijo de Dios, va a ser como los profetas, como otros más, como el Hijo del Hombre que padeció y sufrió. Va a tener que llevar su cruz en este mundo. Y aunque es dolorosa la disciplina, Dios va a azotar, Dios va a golpear, Dios va a purificar todas esas cosas, con el fin de ¿qué? De que participemos de su santidad, para que podamos. Es una forma de prepararnos, ¿sí? Esta es la escuelita que le digo yo. Usted está estudiando algo, usted ya terminó de estudiar algo, quizás ya está ejerciendo algo, pero ya le voy a decir, es para un tiempo, pero Dios nos está preparando nuestra escuelita para toda una vida eterna con Él, ¿sí? Entonces, esto es de Proverbios, entonces capítulo 3, versículo 11 y 12, donde está sacado el escritor esto, ¿sí? Y así es como vemos en la historia de la iglesia, que por medio de sufrimiento, juicios, fuego, espada, muchos murieron, amados. ¿Y imagínense si esto está preparado para nosotros? ¿Cuál será el fin de aquellos que rechazan el Evangelio? ¿Cuál será el fin de aquellos que tantas veces les predicamos incansablemente, le rogamos y le gritamos y le pedimos que no vayan ahí? Y hoy ustedes los ven y están ya totalmente endurecidos, saben las doctrinas. Amado, fíjese, entonces debemos, ¿por qué le digo esto? Porque debemos
apreciar eso. Cuando los apóstoles sufrieron, amados, ellos salían contentos y cantando de que Dios le había permitido padecer por eso, amados. Es algo extraño, ¿no? Esto para nosotros, pero para nosotros debe ser, debemos entender que la disciplina es el cuidado de nuestro Padre que no nos ha entregado al mundo, amados. Y el propósito es eso, amados, es participar con Él de la santidad. Todo esto va a pasar algún día, todo esto va a terminar. ¿A cuánto le gustaba ir a la escuela? Estudiar las cosas esas difíciles como las matemáticas, ¿sí? Y que no termina más. Y no lo sé si le pasó conmigo, porque yo no quiero contar mi vida aburrida, pero yo no tenía alguien que me pagara. No, mi papá vino una casillita, para mí era muy difícil. Mi mamá sabía tercer grado, apenas sabía leer, no hacía una X en el papel porque aprendió a escribir así. Y decía, leía así, por gracia. Imagínense, yo terminé a 14 años, entonces, ¿quién quiere estudiar así? No entendía. Entonces, pero aquellos, como se decía, cuando yo iba, yo no veía la hora que terminaba porque no entendía mucho de lo que hablaba el profesor. Y así terminé. Pero esta vida va a terminar, tarde o temprano, por más dolorosa, o sea, que sea, amados, esta escuela del Señor va a terminar en un día. Ya estamos aprobados por medio del Señor Jesucristo, porque por medio de Él somos perfeccionados, pero estamos siendo santificados, y esa santificación viene, amados, por medio del sufrimiento. No sé cuántos conocen ustedes del discipulado de Dios. Cuando dicen, discipulado, sí, ¿qué va a estudiar? No, vamos a estudiar la doctrina de esto. Sí, eso, la doctrina sí, es provechosa y buena. El asunto es cuando nosotros, ¿qué tal si yo le digo que usted estudie, no sé, para, yo qué sé, hermano, estudiando para qué, para enfermería, ahí está. Termina enfermería y cayó una persona ahí y le agarró un ataque cardíaco. Yo estudié que acá dice que hay que hacerle era el paso 1, no, ya se murió. O sea, la teoría sin la práctica no sirve de nada. Entonces, estudiar esto, las escrituras, la teoría, no le va a servir nada si usted no tiene la práctica. Bueno, la práctica es lo que yo le digo, la escuelita de Dios. O sea, ¿por qué? Porque es por medio de sufrir. Mire, vamos a hacer una cosa. Romanos creo que es capítulo número 5, versículo número 3, y presta atención. Romanos 5, versículo 3 al 5. Romanos 5, versículo 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, escuche, en las tribulaciones, sabiendo que, ¿qué pasa? ¿Sabe qué tribulaciones? Sufrimiento. Nos ponemos contentos. ¿Pero por qué nos ponemos contentos? Por eso digo, debe entender, para no menospreciar. Si usted entiende, dice, el Señor está acá. Entonces, sabiendo, dice, tienen que saber, ¿qué cosa? Que nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación que produce, escuche, paciencia. Entonces, por medio de esa tribulación, si usted no tiene sufrimiento, no tiene que padecer, aguantar, yo que sé, ciertas situaciones, personas, lo que sea, situaciones, fíjese, lea lo que dice el texto ahí más adelante, porque estamos del 5, nos dice, para producir frutos de justicia. Todos sus sufrimientos producen frutos. Tarde o temprano usted va a ver y el fin es un carácter aprobado. El Señor no anda con una regleta pegando así en la mano si usted no sé, no, esa ley no. Tiene un fin purificador. ¿Cuál es? Las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no se avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? Entonces, ¿la idea cuál es? Es purificarnos, es santificarnos. ¿Sí? Ahora eso significa que estamos bajo el discipulado, bajo el cuidado de Dios. ¿Sí? Todas las cosas que, vamos a decir, que están acá, que subsisten, fíjese, Dios las lleva a cabo por medio del sufrimiento, santificando a nosotros y sacando ciertas cosas que hay dentro de nosotros. Pero con un fin, ¿cuál es? Bueno, amado,
sacar, desarrollar esos frutos que hay dentro que tiene que haber dentro de nosotros. El amor. ¿Qué es el amor? Bueno, simplemente es no desearle el mal a una persona. El amor tiene que ser el amor, escuche, el amor agape, que hablo siempre, así se puede entender. El amor agape es una negación a nosotros, es una entrega de nosotros. Escuche, es negar algo que no es lícito a nosotros. No sé, Dios le ayuda a entender esto. Algo que me es lícito a mí, pero yo muero a mí con el fin de entregar mi vida para que una persona sea provechosa. Creo que fue que John Eliot que pudo entender bien esto, que no es de tonto, y creo que dar a aquello que se va a perder y entregar algo así para que no se va a perder, algo así, no me acuerdo la palabra. Es cuando usted se entrega, eso es lo que hizo Jesucristo, entregó su vida por el fin, y eso es lo que hacemos nosotros, eso es lo que hago yo como ministro, como pastor, entrego mi vida. ¿Para qué? Para que muchos de ustedes puedan ser beneficiados. Es una entrega, amado. No solamente Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, hermana. El amor es una entrega hacia una persona. Es una dedicación con amor. Entonces, ¿cómo no voy a lograr ese fruto del amor si no tengo personas que me la compliquen? No sé si puedo entender. Entonces Dios me va a poner tarde o temprano un cónyuge, un patrón, o dentro de nuestra familia espiritual, un hermano, una hermana, situaciones. Por eso dice, no debe menospreciar. Yo quiero que usted entienda, no menosprecie. Porque fíjese lo que dice, creo que en otra parte en Deuteronomio. Son textos que los tengo hace años yo. Deuteronomio 8, versículo 1 en adelante. Ellos iban a entrar a la buena tierra. Escuche, dice, cuídense de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Por favor, me prenda la luz aquella. Es la de arriba, por favor. Sí. Cuídense de poner por obra, dice, escuche, todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seas multiplicado y entréis y pongáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. De acá, estos textos de acá en adelante. Y te acordarás de todo el camino por el donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque quiso disciplinarlo. Esta palabra me encanta. Para. Siempre a mí, cuando yo descubrí esta palabrita, para, digo, entonces no empecé a negar despropósito alguno. Dios dice, para, lo hago. Dios no hace nada por hacerlo. Cuando Él hace algo es porque Él sabe. Entonces, ¿para qué hizo eso? ¿Para qué lo llevó? Dice, lo afligió, dice, 40 años en el desierto. Escuche, para afligirte. Tenía un propósito, ¿cuál es? Afligirlo. ¿Pero por qué querías afligirlo? Para, una vez más, probarte. Esa es la palabra, probarte. Tu fe va a ser probada. ¿A dónde? En el desierto. Te voy a sacar todas las cosas, te voy a sacar las comodidades, te voy a sacar estas personas, te voy a probar. Vas a estar vos y yo, solamente, cara a cara como Job. A ver qué hay. ¿Pero para qué? Para probarte otra vez más. Para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no mi mandamiento. ¿Usted cree que Dios necesita hacer esas cosas? Dios ya sabe lo que hay en su corazón. Es para que usted, amado, ¿usted cree que le dijo a Moisés, me viene la mano, póngate así? No, y Dios dice, a ver qué hay. La mano leprosa. No, ella sabe lo que hay. Es para que nosotros veamos lo que hay dentro de nosotros. Amén. Y Él nos prueba en eso. Dame a tu hijo Isaac, dame esto, aquello. Y es así, cada uno va a ser probado. Y te afligió, te hizo tener hambre, pero te sustentó con maná. Uno no le cansaba el maná, el pancito que le decían esto. ¿Qué es esto? Significa que esto, ¿no? ¿Qué es esto? Yo quiero comida, no quiero estas cosas. Porque dice, te voy a dar esto, a ver si con esto me amás por eso. Porque a ver si me amás con tu corazón. No es que Dios no puede, Dios así, amado, y todo, le dan impío muchísimas cosas más que a sus hijos. ¿Usted cree que es eso? No, amado, es para saber si usted le ama. Es para eso. Dios puede hacer así tranquilamente y usted tiene más cosas que Salomón. Es para ver si usted le ama. Los Satanás dice, sácale todo, sácale aquello, piel por piel. Vamos a ver si este Job, a ver si te dan. No, amado.
Dios puede sacarle todo y espero usted que sea como Job, que dijo, desnudo vine, desnudo voy a ir, bendito sea el nombre de Dios. Que sea así. Y es así como el Señor nos prueba, amados. No, es para probarnos a ver qué hay dentro de nuestro corazón. Fíjese lo que dice Hebreos 2:10, porque convenía, escuche, convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos a fin de llevar muchos hijos a la gloria. Ahora convenía que perfeccionara, ¿se acuerdan la palabra que estuvimos viendo hace mucho? Era perfecto, o perfeccionar venía la palabra teleio, o sea, algo que está completo. Nosotros no necesitamos sufrir para ser perfeccionados. No, amados, no logramos la salvación por medio del sufrimiento, por ser mártires. No, ¿qué es? Es que por medio, vamos a decir, de ese sufrimiento que se logró en la cruz, estamos completos en Jesucristo, como dice Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Estamos completos en quien en esa salvación que fue consumada en la cruz. ¿Ahora qué es? Bueno, que es por medio de ese sufrimiento, ahora somos justificados, pero por medio del sufrimiento es provechoso para nosotros y es beneficioso. Acuérdense lo que dice Romanos capítulo 8, versículo creo que es 28, que dice todas las cosas que nos suceden son para nuestro bien. O sea, ¿toda qué es? ¿Todas cosas buenas? No, todo sufrimiento también. Es así. Todo sufrimiento es bueno y provechoso para nuestro bien, amados. Entonces así, es que por medio de sufrimiento es que vamos a lograr participar de esa santidad. Sufrimiento yo diría para la carne, porque el Espíritu dentro se debe regocijar dentro de nosotros. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo que obra dentro de nosotros? Siempre digo lo mismo, si usted no lo hace, lo va a hacer Él. Tarde o temprano. Si usted es un hijo, Él lo va a hacer. Así que yo siempre digo, hágalo usted. Pero si no, el Espíritu Santo es que por medio del sufrimiento Él va a mortificar todas esas cosas que hay dentro de nosotros. O va a mortificar, mitigar lo que son los pecados. Va a destruir la carne, todo lo que está dentro de nosotros. ¿Y para qué? Todo tiene un propósito. Cuando usted estudia una carrera, es para lograr algo, para tener lo que le resta en esta vida. ¿Cuánto tiene? 30, 40, 50. ¿Cuánto le resta vivir? Un par de años. Ya se terminó. Ya todo lo que usted logró viene. Vamos a decir que logra con todo un afán tener un autito. Que el impío yo conozco que tiene 3 o 4 casas y cosas que, perdón, ninguno quizá de que usted lo logre en toda su vida. Pero el Espíritu Santo lo que hace nosotros esto es para prepararnos para una vida eterna. Usted se prepara durante años, y no digo que esté mal esto, porque deben prepararse porque estamos en este mundo, debemos subsistir y vivir en este mundo. Pero estas cosas son pasajeras, son temporales, son corruptibles. Esta escuelita de Dios nos prepara, pero para una vida eterna, amados. Es eso. Y mientras estamos acá, tenemos que pasar. Nadie se va a escapar. Nadie va a quedar así, pasarse por una escuelita, vamos a decir que no la va a aprobar. La va a tener que aprobar tarde o temprano. ¿Ves esas personas que aprueban, que tienen como 40, 50 años y terminan yo no digo que está mal, porque yo no la terminé, pero nunca me propuse eso. Que terminan, no sé, los 40, 50 y tienen título. Y estudian con jovencitos y están contentos. Y usted los ve y están contentos. Yo he visto viejitos de 50, 60 y terminan con su título así, 90, y que lo lograron. Quizá algunos de ustedes sean así, o yo. Terminemos esa materia que tenemos pendiente. Cuando yo no entiendo mucho de esto, pero algunos he escuchado aquellos que dicen, tengo pendiente esta. Y la tienen pendiente, no sé, tienen como 10 años. Yo, porque no entiendo eso mucho, yo de verdad estoy muy versado, pero he escuchado que llevan años en eso. Es muy posible que usted tenga en la escuelita del Señor una materia de hace 10 años, 5 años, y Dios no es que le va a decir, no, sabes que vos casi naciste con esta escuela, fundador y fundadora de acá de la iglesia, pásala, dámela, quedamos bien. No, Dios no va a hacer eso, usted la va a tener que pasar.
Dios no va a aceptar cohecho, no va a hacer nada. Usted va a tener que pasar y no es por eso que va a lograr el perfeccionamiento. Ya está perfeccionado en Jesucristo, ya está santo en Jesucristo. Pero tiene que esforzarse, amados. No significa que esto, no malinterprete, que si usted no pasa esto, pero Dios se va a encargar, amados. Usted no puede quedarse ahí, quieto ahí, no, tiene que activar, porque la fe activa. Entonces, el autor, ¿qué nos hace, amado? Nos está animando a que avancemos, a que no nos desanimemos. ¿Pero por qué? Porque debemos entender qué es esa disciplina. Es un cuidado paternal de Dios, amoroso y correctivo. ¿Para qué? Para que alcancemos esa santidad. Eso es la realidad, vamos a decir, de que vemos acá. Y muchos de esos que vimos en el libro de Hebreos, capítulo número 11, dieron testimonios con su vida del cuidado paternal de Dios, ¿sí? Así que vemos que muchas de las pruebas de los que vamos a pasar y sufrimientos van a exigir una reacción de nosotros, como la paciencia, el amor hacia personas, entregas para personas, negándonos a nosotros. ¿Por qué hasta acá, Señor, acá? No, amados, debemos perseverar, el dominio, la templanza, la paciencia. Cada uno tenemos una materia ahí que rendir. Entonces, el autor, ¿qué está haciendo? Bueno, nos está advirtiendo, hay dos peligros, dice, de no entender la disciplina de Dios. ¿Cuál es? Uno, el de menospreciar y rechazar la disciplina de Dios, y la otra es el de desmayar, o sea, de desanimarnos. Porque si usted no entiende la disciplina de Dios, que la disciplina de Dios que es paideia, que era un término para una educación. Cuando usted era chico no entendía quizá la disciplina, ¿no? Yo no me acuerdo mucho. Yo me acuerdo que cuando era chico, ya medio grande, fue como mi papá se fue, usted conoce, me quedé con mi mamá, no había tanto porque nos cuidábamos juntos. Pero una sola vez creo que me mandé la macana y creo que cortó una de esas canitas finitas y me hizo... Usted no se imagina lo que es eso. Yo salí, pero... ¿Vio como la olla esa que pita? ¡Fium! Salí así. Y me enojé allá afuera. Sí, fue y otra me acuerdo que me hizo un pellizco así. Me acuerdo, pero no sé, alguna cosa habré hecho seguramente. Pero después no me la acuerdo mucho, porque éramos muy cercanos. Pero tenía un propósito, amados. Si los padres, buenos o malos, hicieron eso con su conocimiento terrenal y pecaminoso, por algo sería, a veces sería por ahí pecaminoso, quizá no era tan moral, ¿sí? Dios sabrá, Dios juzgará. Pero el autor nos está demostrando acá que esta disciplina de Dios, fíjese lo que dice el texto, dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales, nos disciplinaban y los venerábamos. No sé si lo veneraban porque lo veneraban, porque tenían la vara en la mano, no tenían la jota de Dios, la chancla, pero lo veneraban, dice, o lo respetaban, significa. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Padre de los Espíritus significa, o sea, Padre de Espíritus, que esos eran padres terrenales, pero ahora es nuestro Padre que nos dio vida espiritual, esa sí no entiende. Y viremos aquello que ciertamente por pocos días, escuche, pocos días nos disciplinaban como a aquellos les parecía, ¿ves? Como a ellos les parecía, no es que tenían lo como tenía que ser, ellos parecía porque lo aprendieron así sus padres, o de alguna forma, pero para el que no es provechoso, ¿para qué? ¿Ves que tiene un provecho la disciplina de Dios? Para que participemos de su santidad. Y es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo. ¿Quién se goza con eso? Sino que de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que ellos han sido, escuche, ejercitados. Hay un ejercicio en la disciplina, ¿sí? Y esto es por medio de a veces esos sufrimientos que viene, Dios nos enseña a través de ¿qué? De la corrección, amados, ¿sí? Y ahora el autor en qué se está centrando. Bueno, lo que viene haciendo hace rato, no se desanimen. Quizás en esa época se estaban volviendo atrás, Dios estaba disciplinando, algunos de ellos estaban queriendo en el contexto de hebreo volver para atrás, y Dios lo suyo lo estaba corrigiendo, lo estaba disciplinando a muchos de ellos. Y eso puede ser quizás por dolorosas pruebas. Fíjese en Salmo número 119, creo que es en el versículo número... tengo 2. Escuche.
Salmo 119, versículo 67, y después voy a leer el 71. Usted ya lo conoce, pues ya tuvimos 150 salmos disfrutando casi 4 años. Pero el versículo 67 dice así: antes, escuche, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Ahora vamos a ver qué significa eso de humillado que el autor andaba, ¿sí? Yo creo que por ahí lo tengo anotado. Antes que yo fuera humillado, la palabra creo que humillado, que era como que deprimido, angustiado, algo así, la palabra que utiliza ahí, ¿sí? Pero ¿por qué fue esto? Que antes que yo fuera humillado. Bueno, dice: antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, más ahora guardo tu palabra. Si usted va al versículo 71, o sea, este es el 67, pero el 71 del Salmo 119 que estamos acá, dice así, acá está: bueno me es haber sido, acá está, humillado. ¿Pero para qué? Siempre digo lo mismo, tiene un propósito, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Él entendió que mejor que las cosas de este mundo, el oro y la plata, bueno me fue ser humillado, o sea, deprimido, angustiado. ¿Para qué? Para que yo pueda guardar tu palabra. Por eso que al principio pareciera como que no es con causa de gozo, pero después cuando volvemos atrás, y Dios, póngase en su mente, yo me pongo en la mía, hagamos un poco de Selassie, y diga: ¿y si me hubiera dejado allá, o me hubiera llevado con esa persona, o me hubiera dejado allá en esa parte? ¿Se imagina cómo estaría usted? O me lo hubiera entregado con un mundano. ¿Cómo estaría una mundana? ¿Cómo sería su vida? ¿O lo hubiera dejado en el mundo, que tanto que usted quería estar en el mundo? ¿Lo hubiera dejado ahí? ¿O lo hubiera dejado en sus pecados, que practicaba sus pecados, y lo hubiera dejado ahí? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado de nosotros, todos? Bueno, amados, bueno no es, yo no sé usted, pero yo digo, bueno me fue ser humillado. ¿Por qué? Porque me podía el Señor haber entregado a mí, y hablo por mí, a las cosas que uno a veces quería, ¿sí? Pero fíjese, Job nunca, a pesar de todas las cosas que le pasó, ustedes conocen lo que siempre digo, no negó despropósito alguno, ¿sí? Aunque él, en una parte en Job 10.2, él le dijo a Dios que no le condenara. Así le dijo en Job 10.2, dijo: hazme entender. Por eso yo quiero que usted entienda la disciplina. Dijo: hazme entender por qué contiende. Yo quiero saber, pero no quiero que le diga: hazme entender. No. Si usted entiende, va a poder aceptar eso, y con un corazón. Pero si usted no entiende, así va, la disciplina, siempre lo mismo. ¿Pero por qué? Porque usted va a empezar: pero a aquel no le hace nada, mire cómo anda. Y a mí siempre conmigo, ¿no? Claro, sí, yo. ¿Por qué? Se lo digo por experiencia, amados. Dios ha tratado muchas veces conmigo. Y si yo miraba, digo: pero, ¿y entonces, y aquellos? Y Dios no dice nada, amados. Y a veces uno mira para atrás, y aquellos que parecía que nunca lo disciplinaba, porque claro, como vienen del montón, uno piensa que son de nosotros. Hoy no están más. Se fueron, amados. Y no pertenecen más acá. Entonces, es bueno, dice, me fue bueno ser humillado. ¿Qué es eso de humillado? La palabra en el hebreo es ana. ¿Vieron la palabra ana? O sea, ana, común. Ana. ¿Qué es bueno ser humillado? Bueno, ¿qué es para que lo que utiliza el Señor está de humillado? Escuche, es deprimir. Pero no significa que me deprimo por cosas del mundo, sino que Dios me deprime, va a empezar a trabajar, me va a sacar algo que usted lo va a poner triste, lo va a deprimir, lo va a abatir, le va a causar aflicción, lo va a debilitar, ¿sí? Va a pensar que hasta quizás se quiera enojar con Dios, va a empezar a sufrir, va a tener un corazón quebrantado. Pero ¿cuál es el propósito, amado? Es que usted sea sumiso ante Dios. Dice el Señor, cuando habla de ese atributo del corazón, bueno, son con el Espíritu Santo doma un corazón. No, cuando doma el corazón, el Espíritu Santo es manso. Esa es la palabra manso, significa
no que un débil, sino que alguien que tiene control de sus emociones, ya no se guía por los sentimientos. Bueno, esa es, la palabra es un corazón sumiso para con Dios. En Miqueas 6:9 dice, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Miqueas 6:9. Prestad atención, entonces tenemos que prestar atención al castigo. ¿Y quién está estableciendo este castigo? Bueno, viene de parte de Dios, amados, pero ¿para qué? Para corregirnos a nosotros, para que nosotros, lo vuelvo a decir lo mismo, participemos de esa santidad, amado. Acá no se trata, conmigo siempre lo mismo, aceptar a Jesús en tu corazón y ya está. No, amado, si usted es un hijo de Dios, si usted cree en la adopción, Dios va a empezar a trabajar con usted, a veces, y va a ser para bien de nosotros. Las causas pueden ser muchas porque los casos son diferentes, todos los hijos no son iguales, entonces el padre no puede tratar con cada hijo, que va a tratar de acuerdo al pecado que usted tenga o la situación que usted tenga. Puede ser a veces que usted no dependemos de Dios, yo que sé, usted toma decisiones, quiero hacer esto y no lo ve tan mal, pero esa decisión que tomó lo dejó a Dios de lado. Y mucho tiempo con esas cosas, entonces Dios va a entrar en el escenario de su vida. Dios no le va a preguntar esto. Usted ya sabe, porque usted sabe lo que tiene que hacer, ya se lo dije por la palabra. Entonces va a entrar en su vida. ¿Sí? Y usted va a decir, bueno, pero usted no tenía los planes, esto no lo veía tan malo. Puede ser, pero esas cosas le estaban alejando de mí. ¿Conocen el relato de Spurgeon, que una vez estaba leyendo yo del tesoro de David? Ese cuento que venía el ángel e incluso le sacó un hijo. Y le mató y él decía, y no entendía, era una analogía, un cuento que contaba Spurgeon, en el Salmo 119. Y le dijo, ¿por qué hizo eso? No entiendo, ¿por qué? Porque ese hijo te estaba alejando de mí. Te iba a alejar, le ibas a dejar mucho tiempo a esa persona, a tu hijo. Y puede ser que Dios pida a Isaac, y a ver qué es lo que me está robando. Entonces Dios va a entrar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, amado? Que en cada cosa y en cada plan que tenemos tiene que estar el Señor. No vaya a ser que va a entrar el Señor como lo hizo con Pablo, con el aguijón, por el orgullo, por Pedro, que estuvimos viendo. Tarde o temprano el Señor va a entrar, ¿sí? Puede entrar por ese sufrimiento, como creo que es en Corintios, para afligirnos, y el día de mañana, no sé usted, pero pueda consolar al que está abatido, al que está deprimido. ¿Por qué? Porque usted ya padeció, usted sufrió, ya usted es un experto en la escuelita esa, puede consolar a otra persona. Si yo pasé por esto. Las causas son muchas, no sabemos por qué, quizás Dios nos va a hacer pasar por algo para ayudar a otra persona, pueden ser las causas muchas, ¿sí? Pero el fin siempre es lo mismo, amado. Es que dejemos de amar las cosas de este mundo y amemos ¿quién? Amarás al Señor con toda tu mente y todo tu corazón. Si hay algo fuera que está delante de Él, Él se va a meter y va a destronar eso, ¿sí? Puede ser también que todas las cosas que suceden para nuestro bien, provechoso, quizás sea para poner nuestra fe, quizás sea para que dependamos más de Él, y quizás ustedes no estaban dependiendo tanto de Él, y Dios entró con su disciplina y empezó a sacar ciertas cosas que para usted era legal. Y pueden ser legal, solo que eso legal usted lo tenía mucho tiempo y lo desplazó a Él. No sé si se puede entender. Entonces es así, quizás puede ser un pecado que usted no lo quería sacar, y Dios entró y lo sacó. Las causas son varias. Lo que yo le invito a usted es que usted se examine, usted mire su vida, porque usted sabe, porque Él es el Padre y sabe, y a cada uno que Él tiene a su cuidado, Él va a entrar a disciplinar. Entonces Él cuida a sus hijos, ¿sí? ¿Cuántos padres vemos en el día de hoy, amados, que el cuidado de sus hijos no va más allá que comprarle una tablet, comprarle un celular, ponerlo frente ahí? Bueno, no veo tan malo, le pongo a ver caricaturas, dibujitos, pero no le instruyen al niño, no le llevan a la iglesia, cosas así. Nuestro padre no es así. Dice, no tengo ganas de la iglesia. ¿No te llevan a la iglesia hoy? No quiero ir porque siempre el pastor, no quería ir. ¿Usted cree que le va a decir así a Dios? Es muy posible que Dios lo tire en la cama, le diga, ¿qué es lo que te hace? ¿Por qué no quieres? No, que aquello, esta persona, bueno, a ver, Dios va a entrar, no es como que esos padres, esos chicos que hacen, y después yo te lo compro, y ya se lo compraron, y tienen un dominio sobre los padres. No, acá el que tiene dominio es Él, y Él va a venir a dar. Entonces, escuche, a ver el tiempo, pues yo
el tiempo en 59 minutos, me voy a apurar, 15 minutitos. Tenía que hablar de dos cosas. Menosprecio. Una, no tenemos que menospreciar. Dos cosas. Dije, si entendemos esto, vamos a poder entender la palabra de Dios. O sea, esa disciplina. Menosprecio. La palabra es oligoreo. Oligoreo. ¿Qué significa? Menospreciar significa eso, no darle el valor que se tiene que dar. O sea, la poca estima. ¿Sí? O sea, desestimar, menospreciar. ¿Sí? Acuérdese lo que dijo Job. Job no menospreció cuando vino todo esto. Fíjese en Job 1.21 dijo, y desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Y en todo esto no pecó Job. Lo anoté para que no lo busque usted. No pecó Job. Escuche. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Ve? No debemos menospreciar la mano de Dios. No sabemos si está Satanás ahí. A ver, dame la hermana, dame tu hija, a ver aquello. Sácale eso, vas a ver como ahora sí te va a maldecir en tu propia cara. Y Dios diga, no, mi hijo, mi hija no va a hacer eso. ¿Y cómo va a responder usted en esos momentos? Cuando Él quiera pedir algo. Entonces es ahí, amado. O que quizás cuando usted sea como Habacuc, que diga, Señor, mira lo que están haciendo con el mal. Y el Señor entre y diga, sí, yo voy a entrar. ¿De dónde va a entrar? Bueno, voy a entrar por vos, Habacuc. Voy a empezar a disciplinarte. ¿Cómo? Voy a mandar a todos estos que destruyan. ¿Pero cómo? Pero si ellos son los impíos, ¿por qué? Por nosotros. Porque te amo y no están haciendo las cosas bien, y por medio de estos instrumentos que tengo, que no es la causa primaria, voy a llevar mi causa primaria, que es que participe de mi santidad. Y es así, amados, que por eso que nosotros siempre, aunque no entendamos, amados, no se desanimen. Ustedes tienen que someterse siempre a la voluntad de Dios. Pero no lo entiendo, pero entienda esto por lo menos. Yo hago esto hace años. Cuando no entiendo algo, miro así y digo, usted está ahí, usted está controlando esto, no se le escapó, ¿no? Entonces yo sé que Él está en el control. También examino la situación, si fue por causa de mí, como dice Lamentaciones capítulo 3, si alguno se lamenta en su pecado. O sea, si fue por causa mía, porque hice, tengo que examinar para entender los caminos de Él. Entonces, ¿qué? Yo debo entender esto para no desanimarme, que es el autor, levantarme y seguir, porque el autor nos viene hablando de que tenemos que perseverar, porque vayamos a ver, creo que no sé si el domingo que viene o el otro domingo, el otro creo que va a ser de la patria celestial, hay un fin, ya estuve hablando, tenemos una meta. Satanás quiere que nos desanimemos. Mirá, te está atacando. ¿A dónde está tu padre? Como 40 días acá en el desierto y no te da de comer, y vos viniste a morir por estos viles pecadores, mirá lo que van a hacer, y no tenés un pedazo de pan, transforma esa piedra en pan. No, que Satanás va a venir, vino con él, con el Señor, no va a venir con nosotros a probarnos. Este es tu padre, mira las cosas que te hizo, así te tienen. No, así no, fíjate. Amado, si usted no escucha estas voces, que es que del mismo pecado que mora dentro de nosotros, amado, no sé, no tiene vida. Todo cristiano escuchamos eso. Dice el pecado que todavía mora dentro de nosotros. El mismo pecado, ¿sabe qué hace? Hace así. Así que ¿y cómo esto? Fíjate cómo así, con vos, tanto que te has esforzado tantos años, no te han valorado todavía. ¿Cómo es posible? Siempre te están viendo tus pecados. ¿Pero por qué? Porque ellos se creen más santos que vos. Vos no pertenecés a este lugar. Él va a estar así, amado. Pero quizás usted le va a decir que porque su padre le ama, le disciplina, le tiene así y le va a poner en otro lugar. No estoy sonando pentecostal. Porque no le va a decir, no, te pasó esto porque tu padre te está amando y no te entregó, y ahora sí, cuando hagas las cosas bien y estés ahí. Él nunca va a venir a hablar así. Él sí mira la santidad de ellos, la perfección de ellos, pero cometen esto. Porque Él va a mostrar esas cosas, amado. Concéntrese, aunque no entiende la soberanía de Dios, persista, siga adelante. Eso es lo que está diciendo el autor, amado. Fíjese, dice Proverbios 29:1. El hombre que es reprendido, o la mujer, vamos a decir que fue reprendido, endurece la cerviz, de repente será quebrantado, escuche, y no habrá para él medicina. Proverbios 29:1.
Cuando usted sea reprendido, no endurezca, no se endurezca, me la tienen conmigo. No, sea humilde, reconozca que el Señor está ahí, amados. Es que para que el Señor, para que participemos de qué, de su santidad, ¿sí? Ya me voy apurando para ir terminando. Entonces, no debemos menospreciarla, tampoco debemos desmayar. ¿Por qué? Debemos entender, amados, ¿para qué? Para que podamos participar de su santidad, para que podamos entender que es para nuestro bien. Ahora, ¿para qué? Bueno, tiene un fin. Fíjese que más adelante dice, y aquello que ciertamente, bueno, a ver, provechoso para que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible, de justicia a los que Dios en ella han sido ejercitados. ¿Ves? Fruto apacible de justicia, de comportamiento. Después de un tiempo, pase quizá años, sale un árbol y usted va a dar fruto, amado. Otros van a venir a comer de usted. Usted va a evangelizar a otras personas. El día de mañana, cuando no estemos nosotros, va a seguir usted. ¿Sí? Y esto usted va a recibir un fruto apacible. ¿Sí? Entonces es así, tiene que tener un corazón para recibir esa enseñanza amorosa del Padre. Debe ser obediente. ¿Por qué? Porque es por medio de ella, amados, que nosotros el Señor quiere que nosotros seamos mansos, que seamos humildes. Debemos aceptar esa disciplina, seguir los caminos del Maestro. Que Él sabía dónde iba. La otra vez vimos que ese camino iba a ser doloroso por esa vía que tenía que caminar, amados. Y es así, aunque el Señor podría sacarnos de eso, pero la escuela o la escuelita que le digo al Señor es así. El Señor trabaja por medio de su gimnasio haciendo esto, amado. Es como una piedra, un metal, una masa. Él va a trabajar como una masa para moldar y llevar una forma, como una piedra para esculpir. Lo va a hacer, amado. Y eso es la mano de Él que está trabajando sobre nosotros. Por eso que si usted no entiende la disciplina y la corrección, hasta los padres, escuchen, más mundanos, los padres mundanos con todos los pecados. Yo no tengo, pero quizás usted tenga hermanos mayores. Si ustedes tienen hermanos mayores, ¿no tienen hermanos mayores? ¿No, hermanos mayores, no? Ah, son mayores ustedes. Bueno, el predilecto, el hermano predilecto, ¿tiene hermano predilecto que recibió los estudios? ¿Ese? ¿Tienen? Bueno, entonces, escuche, cuando usted estaba, yo no sé, pero yo lo he visto, tiene un fin esto, no estoy gastando saliva por gastar. Le decían, usted estaba hablando de hacer las cosas bien y decía, tenés que ser como él. Claro, pero si usted le compró la mejor capita a José, le puso todas las cosas y los hermanos que tenían. Cero. Bueno, pero él siempre era la imagen perfecta. Usted siempre, el que estaba mal, algo así, pero él tenía todos los beneficios, ¿sí? Pero era la imagen perfecta que tenía que alcanzar. ¿O no? ¿No pasa? Es una familia mundana, pasa. Yo por lo menos he visto en la Biblia misma, pasa que vemos el caso de José, que eso trajo ese problema. Bueno, con el Señor no es así, no es pecaminoso. Pero el Señor en su amor dice así, acá está la perfección. Es mi hijo. Y eso es lo que tienen que alcanzar ustedes. No hay pecado en él. Pero sí nos trabaja y nos muestra, este es el modelo perfecto. No es por su sufrimiento, no es por sus obras, no todo el sufrimiento que llevó, toda la aflicción que llevó, pero ahora si son mis hijos, ustedes también van a participar de ese, porque a usted le gusta leer de la adopción, ¿no? Sí, que cuidado esto, pero también de esa adopción también tenemos que entender que a pesar de que nosotros somos justificados, todavía ¿qué hay dentro de nosotros? Pecado. Y Dios no va a permitir eso, amado. No nos va a dejar. Entonces, ¿cuál es? ¿El fin cuál es? Si fuimos llamados, como dice Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, el que llamó, justificó y esto, tiene que glorificarlo. Pero ¿cuál es el fin? Que Cristo sea formado en nosotros. Entonces no debemos menospreciar que esa disciplina que viene de parte de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y es así donde vamos a crecer nosotros, amados, en la paciencia, en el amor, en la templanza, en el dominio propio.
debemos entender entonces esta palabra, de subestimar. Hay una palabra que parece que estoy buscando en el hebreo, quedan como 10 minutitos, que es lenakit. Bueno, esta palabra la busqué, de subestimar, y significa, bueno, ya como le dije, no valorar, lejalit, que significa menospreciar la disciplina a pesar de que sea dolorosa. Una cosa que yo le estoy diciendo acá, pero cuando el Señor meta en su mano en alguna parte que a usted le duela, o algún ser querido, usted va a entender alguna cosa que usted quiera, ¿sí? Entonces debemos entender que cuando nosotros seamos reprendidos por alguna cosa, que algún pecado o algo, no endurezcamos nuestra mente así, porque el Señor nos va a quebrantar, ¿sí? Y en este contexto de hebreo, acuérdese, ya lo iba a decir, lo dije al principio, muchos estaban desviando de la fe. Quizás yo no me estoy desviando, pero quizás usted de a poco ya no está tan fervoroso en la fe, está en otras cosas, y el Señor por ahí va a entrar, ¿sí? Cuando hablamos de la disciplina, quizás algunos estuvieron pensando, este va a hablar de la disciplina ¿qué? Eclesiástica. Paso 1, paso 2, no es esto, estamos tratando el texto de Hebreo, estoy hablando de la disciplina como tenemos como iglesia, que tenemos que llevar el paso 1, el paso 2, el paso 3, hasta cuando la persona, después de tanto, vamos a decir, llamándolo con amor, exhortaciones, no nos queda más que con dolor, bueno, esa persona es comulgada o sacada del cuerpo, ¿no? Pero acá, el autor lo que nos está hablando es eso, amado, que después de un periodo de prueba, acá Dios estamos hablando de una disciplina eclesiástica, ¿no? Sino que Dios acá, en el cuidado paternal, se puede entender muy diferente. Puede ser también por la disciplina eclesiástica de acá de la iglesia. Pero el fin, ¿cuál es? Bueno, es ayudarnos a crecer espiritualmente. Eso es lo que hacían, bueno, si usted tenía padres morales, el fin era eso. No se hace eso, no robas más, devolvés esto. Tenía un fin, ¿sí? Tiene el propósito de ¿qué? De fortalecerme, incluso en la fe, en el carácter. Eso significa que Él nos está cuidando a nosotros, estamos bajo su protección. Así es, vamos a decir, miren en Israel, amado, ¿qué pasó? ¿Ellos hicieron lo que quisieron? Aunque estaban en el antiguo pacto, y la disciplina era muy diferente acá es individual, allá era colectiva, hacían uno y todos iban en masa a un lugar, en exilio, pero Dios castigaba la disciplina. Ustedes lo ven con Israel, no dijo, sí, porque eres mi hijo, hace lo que quiera. No, si ustedes hacen esto en mi camino, así andarán. Si ustedes hacen esto, y si ustedes esto, y esto, y si no, y venía, amado. Imagínense, en el antiguo pacto hacía eso. En el nuevo pacto dice, no, porque por gracia pecaremos para que la gracia abunde. No, amado, no vamos a pecar eso. Entonces debemos crecer nosotros a través de las pruebas, las dificultades. Si usted está pasando por algo y no se ha arrepentido, bueno, es tiempo de gracia, puede arrepentirse e ir a Jesucristo, pedir perdón y seguir adelante, ¿sí? Porque el propósito es ese, amado, no solamente la corrección, no es que es que usted haya entendido por qué viene esa disciplina y déjese ese camino y se venga al Señor, porque al fin y al cabo tiene que madurar. Usted no puede ser siempre un chico, tiene que crecer, ¿sí? Para que produzca ese fruto apacible o el carácter mismo de Jesucristo, que haya humildad si usted no tiene humildad, y tenga perseverancia si usted tiene bajo desánimo, así para que tenga fe, para que otros que tienen fe, a pesar de las circunstancias y las cosas, usted avanza, que se fortalezca en la fe. Y esto, amado, surge mediante, como dice la epístola de Timoteo, es por medio del gimnasio de Dios, ¿sí? Que nosotros nos fortalecemos ante las pruebas y dificultades. ¿Pero para qué? Para confiar en Dios, Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Y formar la imagen del Señor Jesucristo. Eso es. El propósito de Dios para cuando en la disciplina, amado, lejos está de ¿qué? De que nos deprimamos nosotros. Lejos está de que nosotros nos desanimemos ante las pruebas. Sino que para fortalecernos, para que crezcamos espiritualmente. Dios no quiere que andemos desanimados. Dios no quiere que andemos desalentados. Así, mira, ¿cómo anda? Y sí, no, amado.
aunque sí tenemos sufrimiento, y aunque tenemos que levantar el rostro, lavarnos nuestras caras, peinarnos, no tenemos que andar tirando cenizas así como... No, yo no puedo hacer así porque no tengo pelo, creo que están así desarreglados. Pero es así, deme un minutito más. Y ya me pasé, ni un minutito me queda. Pero escuche, la última palabra. Y no desmayes. Con esto termino. No desmayes, amado, porque la educación paternal de Dios tiene un propósito. ¿Cuál es? Es no desmayar. La palabra desmayes, ahí que aparece, es ek, ¿veo de kilo? Ekluo, sería ekluo. K de kilo, L-U-O. ¿Qué significa? ¿Por qué la busqué eso? Porque esa palabra, amado, que aparece ahí, ya la leímos nosotros en Hebreos, creo que en el capítulo número... si no me acuerdo, anteriormente la habíamos leído en un texto, no me acuerdo bien, pero ya habíamos usado esta palabra, porque yo creo que tengo mis apuntes acá, lo que venimos dando, que le usamos una parte donde decía así: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículo 12, versículo 6, es el 6, ¿no? ¿Sí? ¿Es así? ¿Dice así o no? A ver. No. En una parte de Hebreos que dice así: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No me acuerdo en qué parte de Hebreo habíamos visto este texto, porque yo lo saqué de mis apuntes ahí. Pero fíjese que dice no desmayes. O sea, esta palabra no desmayar, o sea, ¿por qué? Porque fíjese, viene de que Dios va a entrar en la disciplina, o sea, en nosotros, y nosotros no debemos desmayarnos. La palabra desmayar, vamos a decir que no perdamos la fe. O sea, esa es la idea. Para poder soportar, esa palabra, soportar, no desmayar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que ama, dice Dios, disciplina. El versículo número 5, no es el 6, amados, fíjese. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, escuche, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. El versículo número 5 es, no sé si lo encontraron ahí. Entonces esa palabra desmayes, o sea, significa que nosotros no nos cansemos, ¿sí? Como el Señor hizo. O sea, no nos debemos desmayar. ¿Por qué, amado? Porque debemos considerar a Jesucristo, amado, que Él, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las aflicciones, y Él no tenía pecado, Él no se desmayó. Él se levantó con su cruz, miró hacia adelante y siguió. A pesar de que estaría debilitado, sin fuerza, había perdido mucha sangre, amados, cansado, y Él siguió adelante. Entonces debemos seguir adelante, no debemos desmayarnos. ¿Qué quiere Satanás? Si usted pierde la fe, amado, y ya no tiene más esperanza, no va a seguir. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Usted deja de escuchar la palabra de Dios cuando el Señor dice: ven acá, camina. Y empieza a ver los sufrimientos, las aflicciones que tenemos en esta vida, y se va a empezar a desanimar. Se va a empezar a desmayar, su ánimo va a decaer, su semblante. No va a ser lo mismo. Entonces, amados, debemos seguir hacia adelante. Porque fíjese, el Señor sufrió, el Señor fue azotado, el Señor fue crucificado. Entonces debemos mantenernos firmes. Eso es lo que dice el autor. No se desmayen a pesar de que tengan dificultades. ¿Por qué? Usted no se debe rendir. Usted debe seguir hasta el final. No debe perder esa fe. Porque acuérdense, como vimos la otra vez, la fe y la esperanza van juntas. La fe junto con la esperanza. Entonces debemos avanzar hasta el final, amado. No debemos desmayar, dice el autor ahí. Debemos seguir. Entonces, no menospreciar, aprendimos en el día de hoy, la disciplina del Señor. O sea, debemos entender la disciplina de Dios y no debemos desmayar. ¿Por qué? Porque tiene un propósito la disciplina de Dios. O sea, es el que participemos de su santidad. ¿Sí? Eso es. La idea del autor es que perseveremos, ¿sí? Y por parte de esto que es paideio, que es disciplina, o sea, significa entrenamiento.
Dios nos está entrenando, nos está capacitando para participar con Él de su santidad, ¿sí? Y es así. Acuérdense, no es un castigo punitivo, no es a causa de nuestro pecado, aunque sí a veces viene por nuestro pecado, pero fue ya esto en la cruz, ahí sí cayó toda la ira. Pero sí Dios va a tratar con nosotros en la santidad, vamos a decir, progresiva. Va a empezar a trabajar con nosotros, ¿sí? Bueno, vamos a orar. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, porque usted no nos ha dejado solos, Señor. Aquellos que conocemos la palabra bastardo, Señor, al principio se hizo difícil entender. Y después de un tiempo, Señor, cuando tu Santo Espíritu vino con nosotros, Señor, y empezamos a entender lo que es el amor de un Padre, Señor, y el cuidado de un Padre, Señor, podemos apreciar, ya no menospreciamos, sino que apreciamos, Señor, y ahora aunque no entendemos a veces muchas de las cosas, Señor, no nos desalentamos, Señor, porque sabemos que usted nos ama y nos está cuidando, Señor, que usted nos ha recibido como hijos, Señor. Le pedimos solamente, Señor, que nos ayude a soportar, Señor, la disciplina, la carne que se levanta, el pecado a veces aferrado hace años, esas cosas, y a pesar que usted viene su bar y su corrección, el pecado se agarra de esas cosas, Señor. Que, Señor, que podamos crecer en la gracia, Señor, y en la santidad para participar algún día, Señor, de esa vida eterna, y que lo podamos hacer ahora desde ya con gozo, Señor, para que podamos tener un fruto apacible de justicia, Señor. Y gracias a que usted nos ha ejercitado, Señor, por medio de esa disciplina, esa corrección amorosa. Le pedimos todo esto en nombre de Jesucristo, como siempre decimos. Amén. Amén. Amén.